Hace unos días la canciller Isabel de Saint-Malo de Alvarado pues reaccionó en el caso Wackett y sus declaraciones pues provocaron el comentario de la ciudadanía, muchos no de acuerdo con lo que ella decía de que no podía defender y que no le iba a pedir a Estados Unidos que sacara a Abdul Wackett de la lista Clinton. Uno de los que reaccionó en su página de Facebook fue el abogado Alfredo Vallarino. Está con nosotros esta mañana y tuvo palabras contundentes y de hecho un artículo pues bastante explicativo, diría yo, del por qué la canciller y vicepresidenta pues no dijo lo correcto. Buenos días, Alfredo, bienvenido. Ante todo, buenos días a todos los televidentes. Sí, en efecto, nosotros hicimos comentarios que más que buscar una crítica personal a Isabel Saint-Malo, busca llevarla un poco a la reflexión de lo que es el caso Wackett en particular. Claro. Ahora, ella decía, para que partamos desde ahí, sí, que la razón por la que ella no le iba a pedir a Estados Unidos, y lo dijo de una manera contundente y tajante, inclusive dijo, y al que no le guste, pues no puedo hacer nada al respecto, que Panamá venía haciendo esfuerzos desde hace algún tiempo en temas de transparencia, de combatir el narcotráfico, el lavado de dinero, etcétera, y que solicitarle a Estados Unidos precisamente que sacaran a Abdul Wackett de la lista Clinton era pues tratar de apadrinar un acto de corrupción. Bueno, fíjate que esas declaraciones me parecen fuertes y un poco hasta desmedidas. Creo que más o menos esa sí, era la línea sí, de lo que ella dijo, ¿no? Era un poco la línea de lo que ella dijo y me parece un poco desmedidas porque de alguna manera argumentar que pedirle eso a Estados Unidos involucraría que Panamá está ayudando al narcotráfico, está haciendo de alguna manera una violación de la presunción de inocencia del propio señor Wackett, porque estaría de alguna manera diciendo eso es ayudar al narcotráfico. Sin embargo, ella decía, a mí no me consta ni lo uno ni lo otro. Claro, pero por lo sus dice, actos no, ni me consta ni lo uno ni lo otro. Pero yo creo que lo importante es poner en perspectiva qué es lo que de hecho así se llamaba el artículo, que dice qué debe defender y qué no debe defender la canciller. No me parece que ella debe ponerse a defender la culpabilidad o la inocencia de Abdul Wackett. Eso es un trabajo que en efecto corresponde a los abogados, como ella lo mencionó. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú tienes una persona que no se le ha hecho un proceso, pero ya se le ha aplicado las sanciones, tú tienes algo que es violatorio de los derechos humanos. Cuando tienes un embajador que se para aquí ante las cámaras de televisión y dice es que este es uno de los mayores lavadores del mundo, tienes un embajador que está violando normas panameñas y normas internacionales y posiblemente normas de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque una de las normas para cualquier persona que se va a someter a un proceso es la presunción de inocencia. Le prohíbe a funcionarios nacionales hacer aseveraciones sobre la culpabilidad o inocencia de una persona hasta que ese proceso no se dio. Aquí en Panamá se hizo un proceso al señor Abdul Wackett. Yo tengo que hacer la aclaración de que yo al señor Abdul Wackett ni siquiera lo conozco. De hecho, no estoy defendiendo a Abdul Wackett. Nosotros defendemos es el principio del Estado de Derecho. Eso es muy importante. ¿Y por qué es importante? Porque la ciudadanía no ha entendido que lo grave de esto, lo peligroso de esto, no es realmente lo que ya le pasó a Abdul Wackett. Ya eso pasó, han desbaratado una serie de empresas, han hecho eso. Lo peligroso es qué es lo que puede pasar si esto sigue ocurriendo. Porque así mismo como se hizo con el caso de Wackett, así mismo agarran el día de mañana a mi persona, a tu persona, cualquier empresario, cualquier hotelero industrial que hizo un esfuerzo en un centro comercial, en un cine, lo que le dé la gana, y le dicen, señores, nosotros te ponemos en la lista y por ende no queremos que nadie comercialice contigo. Ahora, el tema de la lista Clinton, yo creo que mucha gente entiende perfectamente de qué se trata, pero habrán algunos que no están muy claros. Sí. Es básicamente, se le prohíbe a compañías, a ciudadanos norteamericanos, o sea, es una medida contra los norteamericanos, pero que afecta a terceros. En este caso, a una compañía como el grupo GESE o todas las compañías del grupo WISA, donde se les prohíbe comercializar y tener algún tipo de relación comercial con estas empresas. Y por eso te decía, y por ende, entonces, al final, y por eso te decía que teníamos que dividir un poquito qué es lo que estábamos peleando. Porque me parece que un tema tiene que ser incluso constitucional en Estados Unidos, porque para ellos mismos, en un momento dado, los abogados allá deben pelear la constitucionalidad de poderle hacer eso a una persona sin haberlo llevado a un juicio. Pero eso es un tema que está ocurriendo en Estados Unidos con la famosa lista que le ha pasado a muchas personas. Mucha gente me dice, pero eso le ha pasado a muchas otras personas. Sí. Lo que pasa es que cuando pasó en un caso como el de los Wackett, que además tienen los periódicos, que involucraba a miles de familias, entonces es cuando la gente quizás logra ver el impacto de eso. No es lo mismo que cerraron un chino, aunque sea igual de injusto. Es que simplemente el impacto se logra ver un poco mayor y esto puede llegarle a pasar a cualquiera. Ahora, Alfredo, ¿por qué no un encauzamiento
como tal. Y Existe entonces es la lista clínica. Y ese es lo que te digo, que Estados Unidos tiene muchos valores que uno respeta y que creo que lo hacen correcto. Algunas cosas no las hacen correcto y creo que esta lista es una de ellas. ¿Por qué? Porque ya ha aprobado esa misma lista que muchas veces se ha equivocado. ¿Y qué van a hacer en casos como estos? Cuando agarren y digan, bueno, nos equivocamos pero cerró un periódico, nos equivocamos pero cerramos 25 empresas, nos equivocamos pero afectamos a 5,000 personas. Y permíteme terminarte nada más el punto, porque yo creo que aquí la diferencia es, uno, la posición de la OFAC, la posición de la oficina que tiene que ver con la lista Clinton, y otra es la posición del embajador. El embajador no puede estar alegremente en un país, y eso es lo primero que es censurable desde el punto de vista de Cancillería, no puede estar diciendo es que este es el mayor culpable, es que este es lo que está, y además ya se hizo un proceso en Panamá y esa persona ha salido liberada de cargos hasta este momento. Si Estados Unidos está persiguiendo al mayor lavador del mundo o a uno de los mayores lavadores del mundo, lo que uno primero quiere es que le hagan un proceso. Claro. Y eso sería lo que nosotros estamos discutiendo. La Cancillería lo que debería decirle es, señor, este señor tiene que tener un proceso. ¿Es el caso de su primo o su sobrino en Colombia, Nidal? Nidal Wackett, por ejemplo, le están haciendo en efecto un proceso, historia. Es un proceso judicial. No me parece que nadie se va a poner a pelear el tema de la extradición porque en efecto eso sí corresponde a sus abogados. A esa persona se le ha hecho un proceso allá y vamos a ver prontamente el resultado. Pero si hasta los procesos judiciales, en donde hay pruebas, peritajes, testigos, todo lo demás, se equivocan, ahora puedes imaginarte cuando se le da a una persona en una lista la posibilidad de hacer eso sin pruebas. Que no es lo mismo, porque también he escuchado personas decir, bueno, pero cuando se aplican medidas cautelares y se secuestran bienes y tal y cual, eso es más o menos lo mismo, porque ahí todavía no se ha hecho un juicio. No es lo mismo, porque eso es una medida que se hace dentro de un proceso, claro, y ese proceso tiene que tener un final. Y es un proceso que no existe en el caso de Abdul Wackett. Es un proceso que no existe, pero es un proceso que, y te digo una cosa, imagínate, y yo se lo puse en el artículo, le digo, imagínate al embajador panameño en Estados Unidos yendo a decir, es que lo que pasa es que el New York Times o el Miami Herald debe cambiar de dueño. Nosotros queremos que el dueño ese cambie porque nosotros, Panamá, creemos que el dueño está haciendo las cosas mal. Ese embajador lo sacan a patadas en 5 minutos, claro, de Estados Unidos. Ahora, déjame hacerte una pregunta. He escuchado a algunas personas decir, ¿será que las pruebas que tienen los Estados Unidos contra Abdul Wackett en una corte no representan absolutamente nada y el caso queda... si no representan absolutamente nada en corte, mucho menos pueden representar para la opinión de una persona que decide poner eso en una lista. Pero, por ejemplo, conversaciones telefónicas que se graban ilegalmente no te sirven en una corte, pero quizás te revelan información. Es lo que algunos han conversado con si estuvieran así, si ese fuera el caso. La razón por la cual las pruebas ilegales no sirven en corte es porque son manipulables, porque no tienen el contexto completo. Así es que si esas fueran las pruebas en que se fundan, definitivamente los mismos gringos desarrollaron la teoría del árbol envenenado. Claro. No pueden utilizar los frutos de eso porque no pueden saber realmente a qué responde eso. Pero lo cierto es que no serían las únicas formas de probar. Si ellos dicen estar ante el mayor lavador del mundo, o uno de los mayores lavadores del mundo, deberían tener testigos, peritajes, llamadas judicializadas, todo lo que tiene que ver comunicaciones, y esta persona debería estar siendo sometida a un proceso. Lo curioso es que nosotros no hemos visto a Estados Unidos pedirlo a él para un proceso judicial. No hemos visto que le pida Estados Unidos a Panamá que lo procese en Panamá, ya sea por ser panameño y que no puede salir y que por ende lo deben procesar en Panamá. De hecho, no solamente no lo han pedido, el Ministerio Público adelantó un proceso y pidió evidencias a Estados Unidos de lo que estaban manifestando y no las obtuvo. No pudo llevar a cabo ese proceso. Entonces, lo que le corresponde a Panamá es simplemente decir, porque es lo que corresponde como Cancillería, es decir, nosotros queremos que esta persona tenga un juicio justo. Porque te imaginarás que nosotros tomemos la misma posición, además a nivel latinoamericano, ya no solamente de Panamá. Es muy importante que nosotros veamos qué vamos a hacer con esto, porque ya las guerras no van a ser militares, vamos a tener guerras económicas, en donde aquí se decide cerrar una empresa, afectar económicamente a un país, y esta será una de las formas de hacerlo a la lista. Entonces, cuando aquí otros países empezaron a tener ejércitos, pues otros países empezaron también a tener su ejército, a ver cómo se defendían. Okay. Si estas personas van a tener esta lista, los norteamericanos, nosotros tenemos que ver cómo nos vamos a defender a futuro de ese tipo de listas, como latinoamericanos, porque te imaginarás que aquí venga un empresario, haga un hotel importante en Panamá, un empresario norteamericano, y que de repente diga el gobierno,
¿sabes qué? Yo no quiero que los panameños ni nadie comercialice con este señor. Así es que se cierra el negocio. Entonces me van a salir con todo el tema de los tratados de protección de inversiones, de cómo se está afectando a un nacional de ellos, y entonces iban a valer una serie de normas en las cuales ellos son rápidos para hablarme de debido proceso, de los temas de derechos humanos. La canciller tiene que entender sobre los derechos humanos, por eso hay una cosa que se llama la Declaración Universal de Derechos Humanos, ratificada por Panamá, al igual que el Pacto de San José, y me establece algunos puntos puntuales, específicos: presunción de inocencia, derecho a un juicio, el derecho a tener a un abogado, el derecho a poder presentar las pruebas, temas como la libertad de expresión. Todos esos son derechos humanos básicos que están siendo violados sin la posibilidad de un juicio. La canciller tiene que entender, el artículo 17 de la Constitución Nacional la obliga, no le recomienda, no le da un consejo, no le da una opción, la obliga a salir a defender a todo panameño. Los objetivos de la Cancillería están defender los intereses de los panameños también en el exterior y hacer que las autoridades diplomáticas en Panamá respeten el derecho interno de Panamá. Ok. En 3 pasos simples, ¿qué debió entonces hacer la Cancillería en vez de reaccionar la canciller y decir las cosas que dijo? Bueno, lo primero es que haberlo hecho es darle una especie de carta blanca a lo que ya están haciendo, es decir, sigan haciéndolo. Okay. Y eso es lo más grave de todas sus declaraciones. Y si tú me preguntas a mí, ella en su momento debió llamar al embajador norteamericano hacia la Cancillería y decirle: señor, usted se está refiriendo a un panameño diciendo que esta persona está vinculada en un caso y ustedes ni siquiera le han hecho un proceso. En Panamá, adelantarle la condena a una persona, violar la presunción de inocencia de una persona está prohibido. Usted no puede hacer eso como diplomático. Fuera de eso, a nivel de Estados Unidos, tiene que decir: me estás afectando un medio de comunicación, me estás afectando a 5.000 personas y a esta persona no le estás dejando derecho a un juicio justo. Y si esos elementos diplomáticamente no te da chance de conversarlos, pues tú tienes que hacer las otras instancias y tienes que reportar esto ante la Organización de Naciones Unidas, ante la Organización de Estados Americanos, ante la Sociedad Interamericana de Prensa, pero tú como Estado tienes que ir a decir: esto que le están haciendo a mi país es incorrecto. No es correcto tener, porque creo que todos, por eso se llama la Declaración Universal de Derechos Humanos, porque todos coincidimos en que esos eran los puntos mínimos que teníamos que tener nosotros como derechos humanos para poder vivir de manera sana, para poder convivir. Entonces, esa presunción de inocencia se ha violado, está claro. El derecho a un juicio se está violando, no tiene un juicio. El derecho por ende a presentar las pruebas, a una defensa, lo que se está afectando hoy día con la libertad de expresión, todos esos son derechos que están violados, no solamente para Wacket de manera directa, sino para cerca de 5.000 panameños. No puede ser la solución norteamericana, la solución del embajador norteamericano, no puede ser: ¿sabes qué? Es que yo quiero que ese periódico se le venda a otra persona. No por Wacket, no por el caso de La Estrella o El Siglo, sino por lo que ello representa el día de mañana. El día de mañana pueden querer que vendan La Prensa, pueden querer que vendan Telemetro, pueden querer que vendan Next TV, pueden querer que vendan TVN, la que sea. Eso no tiene un límite, porque simplemente lo que estás diciendo es: no necesito un juicio, nada más necesito una petición de una persona para poner en una lista y aquí pongo a quien sea a vender sus empresas o a desbaratarle las mismas. Alfredo, antes de que te vayas y cambiando de tema y hablando de violación de debido proceso y derechos, etcétera, Ricardo Francolini, Jason Pastor, Gustavo Pérez, ayer hubo una misa, siguen encarcelados, no hay respuesta de una fianza que se solicitó para el presidente de esta empresa, Ricardo Francolini. ¿Cómo ves la situación a este momento después de todos casi 90 días de estar encarcelado? El Código Procesal Penal es claro. Todo el mundo tiene derecho a una fianza. La presunción de inocencia, que es justo lo que te estoy hablando, correcto, debe ir hasta el final de un proceso. Si la Fiscalía entiende que tiene elementos para procesarlo, son otros 500 pesos que serán debatidos por la defensa después. Pero ¿por qué tú le tienes que aplicar la sanción a una persona sin haberla llevado a juicio? ¿Qué demuestra eso entonces, lo que está sucediendo? Bueno, lo están haciendo. Demuestra, presenciando. Y quisiera ver jueces valientes, quisiera ver magistrados valientes. Me ha tocado verlos en algunos casos. Últimamente han hecho algunos fallos que defienden un poco este sistema inquisitivo en el que estábamos. Pero realmente hasta el día de hoy
yo pienso que todavía lo que necesitamos es más valor por parte de los jueces, más separación de los órganos del Estado, que aquí no puedan haber llamadas del Consejo de Seguridad a magistrados, a jueces, a decirle yo no quiero que tú sueltes a este o quiero que demores. Porque ¿qué mensaje le mandamos a la población cuando una fianza cualquiera toma una semana tramitarla, ¿verdad? Y de repente en el caso de Ricardo Francolini está tomando varios meses y todavía no me resuelven un tema de una fianza. Entonces yo creo que cuando nosotros vemos esos temas, ahí es cuando rápidamente se empieza a hablar de selectividad, de persecución, de todo lo demás, porque es claro, fuera de lo que tú sabes que yo pienso del fondo de ese caso, que mal puede existir un tema cuando tenemos un préstamo que estuvo pagado, claro, que no hubo, que la propia Caja de Ahorros ha dicho nosotros no tenemos nada que reclamar. Eso es como te lo decía una vez en una entrevista, le están diciendo a la Caja de Ahorros, ve y denuncia que el carro se perdió y tienen el carro al lado y dice, no, yo no voy a denunciar nada si tengo el carro aquí al lado. Así de ridículo ha sido para nosotros este caso, pero nosotros tenemos que respetar si la Fiscalía quiere hacer de todas maneras un proceso y quiere ir a presentar una acusación. Lo que sí no es necesario es adelantarle la condena a una persona, porque eso es absolutamente violatorio de los derechos humanos. Tú te mueves en este ambiente. ¿Piensas tú que cada día más los panameños se están decepcionando del manejo de la justicia? Estoy 100% seguro. Sí. No es algo que lo he podido percibir. Al principio había muchos temas, porque en efecto hubieron temas del gobierno pasado que también fueron cuestionables desde el punto de vista de algunos funcionarios, pero de repente cuando esto empezó a hacerse ya una especie de cacería de brujas, vamos a hacer esto a lo más, vamos a presionar, a unos sí, a unos no. Escuchaba hace un rato a Ernesto Cedeño y vi a Ernesto Cedeño presentar una denuncia por 400 y tantos millones de dólares contra los diputados de la Asamblea que estuvieron manejando partidas circuitales haciendo exactamente lo mismo que hizo Rafael Guardia en el PAN, ¿verdad? Y yo todavía no he visto que los procesen a ninguno. No solo no los procesan a ninguno de todas las bancadas habidas y por haber, sino que a muchos los han nombrado en las vicepresidencias, han hecho alianzas con ellos. Entonces, para unas cosas de repente tú ves una agresividad de la Procuraduría, y para otras cosas tú las ves muy pasivos. No hemos visto nada, no sabemos nada cuando son cosas muy obvias que deben poderse investigar. Cuando tú ves eso, la gente se empieza a decepcionar. Se da cuenta que en efecto estamos hablando no de justicia, sino de revanchismo. Estamos hablando de que un grupo viene a acabar con el otro y te digo, para nosotros que lo hemos visto desde varios gobiernos, pues ya vendrá el próximo gobierno y estos estarán corriendo. Y cuando estos estén corriendo, entonces lo vamos a ver hablando de persecución política, lo vamos a ver hablando de que eso está, porque para eso fue lo que han creado en el país. Esperemos que se haga un buen manejo de la justicia. Esperemos que se haga, porque fíjate que cuando nos pongamos panameños contra panameños a estar todo este tema, al final de cuentas pasa lo que está pasando ahora mismo. Claro. ¿Ve? Tenemos una economía aguantada, tenemos una cuestión que nadie se siente seguro haciendo inversiones, porque aquí si yo le presento una cuenta al gobierno y al gobierno no le gusta, yo termino en una fiscalía. Muy bien. Alfredo Vallarino, abogado, gracias por la visita y compartir con nosotros esta mañana acá en Next Noticias.